Sean todos nuevamente bienvenidos al webinar El papel de los medios de comunicación en una realidad compleja, con el maestro José Guillermo Campos, jefe del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional de El Salvador. Bienvenido, maestro. Damos la bienvenida también al maestro Kevin Salazar Recinos, coordinador académico administrativo de Disruptiva y de Innovación y Transformación Digital. Bienvenido, maestro Kevin. Gracias, Tania, te agradezco un montón. Maestro Campos, bienvenido a esta casa que ahora es suya también. Para nosotros es un honor tenerlo en el nuevo ciclo de conferencias de Disruptivo. Les comento que el programa nace por la necesidad de tener un elemento complementario en aspectos cognitivos para ir fortaleciendo el criterio de nuestros estudiantes, profesores, egresados y graduados. Y hemos tenido 3 años de éxito y seguimos con ello, convirtiendo esta plataforma en una participación activa entre todos los académicos. Gracias por tener al alcance este espacio y poder hablar sobre los medios de comunicación en esta realidad compleja. Sabemos que los medios de comunicación tienen 2 vertientes, uno como agente socializador y el otro como instrumento o forma de contenido tecnológico, el cual se ha ido adaptando a las diferentes revoluciones industriales, y la globalización ha venido a consolidar su uso para la participación ciudadana. Así que, maestro, bienvenido, y estaremos un placer para poder deleitarnos con la ponencia que nos trae. Gracias, licenciado Kevin. Damos la bienvenida también a la licenciada María Isabel Cañada, académica y parte del equipo de Disruptiva y catedrática de Sociología de la Comunicación. Bienvenida, licenciada. Bueno, muchas gracias. Ya el maestro Kevin le había dado las palabras de bienvenida al doctor Campos. Le gusta que le digan maestro, aunque él es doctor en filosofía, pero estamos entre colegas. Le damos la bienvenida y el agradecimiento por aceptar compartir sus conocimientos y todo ese bagaje que tiene dentro del saber sociológico, filosófico, social en general, con respecto a los problemas que se dan en el país y el mundo, y que ahora los va a compartir con todos nosotros, especialmente con los estudiantes que están en ese proceso formativo. Y muchas gracias por contribuir a esa formación de nuestros académicos futuros. Así es que bienvenidos, chicos, y espero que sea muy fructífera esta charla, este conversatorio, y que puedan también ustedes hacer sus preguntas, hacer interrogantes al maestro, que efectivamente ya platicamos con él y dice que está en la mejor disposición de poder hacer un intercambio con ustedes. Así es que gracias. El maestro Campos es filósofo y también es educador. Ostenta, como les decía, el doctorado en filosofía. Tiene maestrías en ciencias políticas y administración pública. También una maestría en derechos humanos, lo que le ha permitido ser el jefe del departamento, no solo de filosofía, sino que también el coordinador general de la maestría en derechos humanos de la Universidad Nacional de El Salvador. Ha cursado diplomados superiores de derechos humanos, ha tenido también en resolución de conflictos otros diplomados, en derecho internacional humanitario y diversos. Ya se imaginan ustedes, con una trayectoria así, cuántos diplomados puede haber cursado. Su formación académica la inició en la Universidad de El Salvador, realizando posteriormente algunos estudios en la Universidad Tecnológica, y ha estudiado además de eso en Estados Unidos, en Suiza, en Cuba, en Costa Rica, llevando a cabo distintos diplomados y cursos relacionados siempre con el ámbito de la filosofía, la sociología, los derechos humanos. Actualmente es catedrático de la universidad, coordinador de la maestría en derechos humanos, también es jefe del departamento de filosofía, y en este momento, que tienen poco de haber iniciado,
es coordinador general del doctorado en filosofía de la Universidad Nacional de El Salvador. Además de esos campos académicos, también él le coquetea mucho a las letras, a la literatura, y ha escrito varios libros. Ha hecho publicaciones no solo de poemarios, sino que de textos académicos, textos universitarios, y tiene varios poemarios, algunos que se llame La tridimensionalidad del fuego, Las gotas de mis manos, Secretos del alma, En torno a ti, Tus huellas en mi vida, La vida del amor, y entre algunos que otros escritos académicos, porque tiene bastante, ya que dentro de la cátedra le ha permitido desarrollarse también como no solo escritor de ponencias y escritor de textos, sino que para el desarrollo de sus estudiantes ha tenido que realizar módulos académicos. Y unos temas que me llamaron mucho la atención es cómo hacer filosofía en la Centroamérica de hoy. Y otro muy interesante es el pensamiento crítico latinoamericano, que creo que por ahí va a estar orientada la charla para que haya esa capacidad de criticidad por parte de ustedes, jóvenes. Y por último, ha escrito bastante, siendo coordinador de la maestría en Derechos Humanos, ha escrito Educación para la Paz en una cultura de la violencia. Justamente se pega, se adapta al proceso de charlas que vamos a tener este día. Y es que cómo los medios de comunicación se desarrollan o tratan los temas en una realidad tan cambiante, tan radical o crítica por la que estamos pasando. Entonces, esos son algunas, Kevin decía hace un momento, pinceladas, pero esas son pinceladas de todo el bagaje académico, cultural, social, poético que tiene nuestro invitado. Bienvenido nuevamente, maestro Campos. Gracias. Bueno, es importante hacer algunas aclaraciones en cuanto a al doctorado en filosofía. Somos doctorantes, estamos en el proceso de trabajar una tesis para lograr ese gran objetivo. Y por otra parte, estamos en la conducción del Departamento de Filosofía. Fuimos alto honor, coordinador de la maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz durante mucho tiempo. En la actualidad, pues tenemos a un prestigioso académico conduciendo la maestría en Derechos Humanos, pero ahí estamos trabajando con ellos siempre en lo posible, tratando de hacer algo. Efectivamente quiero en primer lugar agradecer la gentil invitación a conversar con ustedes, y la cuestión del diálogo me parece bastante fundamental, porque este va a ser un diálogo, no voy a tener la palabra ni la verdad absoluta, sino que vamos a estar trabajando y dialogando con ustedes gracias a la excelente conducción de Tania, quien va a estar con nosotros en este proyecto, en este proceso. Y me llamó la atención mucho una palabra muy importante que dijo el maestro Kevin, que va acompañada a ciertas cuestiones que nos caracterizan. Una palabra clave para poder triunfar en su vida es la palabra éxito. Y si este proyecto tiene éxitos, pues cuenten con nosotros, porque es la palabra que debe de estar siempre en nuestras mentes, la palabra éxito. Aquel que no piensa en el éxito o aquella que no piensa en el éxito no es mi amiga, ni es mi amigo. Entonces, porque si alguien es exitoso en su vida y en su práctica profesional, como la maestra y amiga psicóloga lujo de nuestro país, como es la maestra Isabel Cañadas, pues definitivamente esa es la clave para poder nosotros desarrollar toda una vida humana. Y en ese sentido, a pesar que nosotros hemos caminado un poco y algunos títulos nos acompañan, el más importante título que cada uno y cada una de nosotros y nosotras, las mujeres, debe tener, la persona humana, es el de ser humano. El ser humano es fundamental para poder entender
cuál es el significado de nuestro desarrollo académico, científico y fundamentalmente humano, que debemos de concebir como tal. La actividad nuestra debe de ser orientada a ser y parecer humanos. Y eso pues es fundamental para nuestra actividad que vamos a tener esta mañana. No sé, usted me dice, Tania, si cuánto tiempo vamos a estar conversando con ustedes, pero lo ideal es que sea un conversatorio. Se habla de un término en la charla que es realidad compleja. Realidad compleja. ¿Qué es la realidad y por qué es compleja? La realidad tiene tres dimensiones. Y estas dimensiones vinculadas a la comunicación es importante analizarlas. Las dimensiones de la realidad, primero vamos a definir qué es la realidad. La realidad es todo lo que existe independiente de nuestra conciencia y de nuestra voluntad. La realidad es aquello que existe independiente de nuestra conciencia y de nuestra voluntad, que está sujeta a leyes. Y las leyes son procesos orgánicos, necesarios, repetitivos e inexorables. O sea, son repetitivos, inexorables, que igual como la realidad se dan independiente de nuestra conciencia y nuestra voluntad. Las leyes de la realidad se llaman. Son leyes. Por su carácter de leyes, tienen una peculiaridad, son objetivas. Y en tanto que objetivas, significa lo mismo que independiente que yo quiera o no quiera, las cosas se van a dar en la sociedad, en la naturaleza y en el pensamiento. Entonces la realidad es todo aquello que realmente existe, tiene sus esferas, y estas esferas son tres, dije hace un rato, son la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. La naturaleza, para poderla conocer, ustedes saben, hay que estudiarla, y para ello están las ciencias naturales. Y las ciencias naturales por excelencia, la biología, la química y la física, nos permite conocer los fenómenos físicos, químicos y biológicos que se dan en la realidad. Fenómenos físicos, químicos y biológicos. Y estas tienen múltiples ramificaciones que se conocen como ciencias particulares. Muy bien, de la naturaleza, de esas tres esferas, de una de esas tres esferas de la realidad, como es la naturaleza, hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que plantear, hay muchas cosas que resolver. Y de eso se encarga la ciencia, pero para poderlas resolver se necesitan de métodos, y esos métodos por supuesto son científicos. Quiero hacer alguna acotación. La filosofía está articulando esas tres esferas, y la filosofía no resuelve problemas, quede claro, los crea. ¿Ya? La filosofía, que es nuestro espacio donde la universidad nos permite servirle a la humanidad, servirle a una parte de la humanidad como es nuestra población estudiantil, y en este caso también a ustedes, la filosofía no resuelve problemas, los crea. En ese sentido, de lo que se trata es de problematizar. Y dentro de esas esferas de la realidad, esa problematización se debe de conocer a través de varias formas. Y vamos a ver cómo esas formas que se conocen como medios de comunicación plantean el conocimiento de esa esfera. Ya les decía hace un rato, las ciencias naturales en esa realidad compleja nos presentan cantidad enorme de problemas, seria cantidad enorme de problemas. Por ejemplo, en este momento, un problema de la naturaleza nos está teniendo esta posibilidad de utilizar una red social, un medio de comunicación que nos permite llegar a ustedes a través de esta realidad virtual. Pero la realidad virtual es realidad en tanto que existe, sí, ¿no? Pero en tanto que nos desconecta, nos hace como sujetos en los que posiblemente estén ahí o no estén. Sin embargo, voy a creer que ahí están la mayoría de ustedes,
y ustedes también van a creer que lo que yo estoy diciendo está vinculado a una realidad y que yo existo y estoy haciendo esto en vivo y no lo estoy grabando. Es una realidad virtual, o no lo he grabado con atención. En ese sentido, la naturaleza, cuando hablo de la naturaleza, nos plantea una complejidad de problemas que hace que en este momento nosotros estemos utilizando este espacio virtual para poder alcanzar y tratar de explicar una cuestión que probablemente sea verdad o no lo sea. ¿Y cuál es esa cuestión problemática? Ese problema que nos ha creado la naturaleza, obvio, se llama la pandemia, que ya lleva 3 años, casi 3 años, y que estamos viviendo una realidad muy compleja, bastante difícil. Ya hace 100 años, ya por el año 1919 aproximadamente, apareció 1918, perdón, la gripe española, que solo dejó 50 millones de muertos. Imagínense, 50 millones de muertos. Luego vienen los años 20 del siglo XX, y a esos años, a esa década de los 20 se le llama los locos años 20. Los locos años 20. Hace 100 años, después de la pandemia, la gente, las personas en aquel instante querían expresar muchas cosas difíciles. Y entonces el hecho de haber logrado superar esa pandemia crea unas condiciones de tal magnitud que se manifestaron muchas cosas, positivas y negativas. Una positiva, por ejemplo, fue que allá por 1926 en Alemania, alguien inventa la televisión, un medio de comunicación. Los locos años 20, después de esa pandemia, aparece una cuestión que se llama la televisión. Ya un poco tarde, ya por la década de los 50, a finales de la década de los 50, en El Salvador llega la televisión. Allá por volviendo a los años anteriores a los 20, allá por 1915, aparece la prensa, un periódico por allá en Estados Unidos, y alguien dijo, una persona, aparece algo donde se va a desarrollar la verdad. Pero curioso, que eso que apareció, que iba a decir la verdad, definitivamente no fue la verdad, según dijo ese mismo autor. En ese sentido, cuando planteo que en el siglo XX surge una pandemia y esta crea una situación conocida como los locos años 20, 100 años después aparece otra pandemia. La naturaleza, una de las esferas de la realidad. Una de las esferas de la realidad. Y que voy a hacer coincidencia, voy a tratar de articular aquel momento con el surgimiento de la televisión en aquel momento y ciertas cuestiones que están pasando en este momento. Que aquella televisión en blanco y negro, ahora una televisión de la década de los 20, de esa época, que nosotros un televisor de esa época, si lo queremos vender o lo tiramos a la basura. Si vamos a un lugar donde compran cosas antiguas, ese televisor puede costar muchísimo dinero, o lo tiramos a la basura porque ya no sirve. ¿Qué haría usted? Pregunta. Pero bien, me voy a aquel momento cuando surge la televisión, el televisor. Y 100 años después, estamos en una etapa donde posiblemente la Organización Mundial de la Salud, a un problema de la naturaleza, ya va a decir que ya pasó la pandemia. ¿Pero qué dejó? ¿Qué deja la pandemia? Problema de una de las esferas de la realidad. Una de las esferas de la realidad que se llama naturaleza. ¿Qué deja esa pandemia?
¿Volverán los locos años 20? ¿Y cómo será esa locura de los años 20 del siglo XXI? Pregunta seria. Como les repito, la filosofía no resuelve problemas, los crea, y es un constante cuestionamiento que vamos a hacer. ¿Qué va a pasar en estos años 20 que vienen? ¿Va a volver a repetirse una locura? Eso en términos de la naturaleza. Y a propósito de la naturaleza, saludar ustedes saben, las mujeres en este momento, el 53% del sector salud en este momento son mujeres. Y gracias a ese caudal de información y conocimiento que ellas tienen, por supuesto apoyados por el otro porcentaje, han logrado hacer que solamente se hable desafortunadamente de 7 millones de seres humanos que han muerto y muchos que han padecido el COVID-19. El 53% son mujeres. ¿Qué pensamos de las mujeres? ¿Qué creemos que son las mujeres? ¿Qué nos planteamos de las mujeres? En este momento están haciendo una lucha por la reivindicación de sus derechos y por lo tanto hay que saludar ese esfuerzo y entender el papel que ellas desempeñan en este proyecto, en este proceso. En ese sentido, la realidad en términos naturales nos permite conocer el significado de un hecho que la naturaleza nos plantea y que, como dije al principio, obedece a leyes. Es decir, independiente de mi conciencia y de la voluntad de Tani, de la mía y la de ella, ese virus ha matado mucha gente. Yo no quisiera sentir el dolor de haber perdido un ser humano, de haber perdido un ser especial para nosotros. Yo no quisiera, ni Tania tampoco, ni el maestro Kevin, ni mucho menos la licenciada Cañadas. No quisiéramos, ni yo mucho menos. Sin embargo, la naturaleza le preocupa en lo absoluto que yo sienta dolor por algo que ha ocurrido, la naturaleza. Pero ¿cómo sabemos nosotros lo que ocurre en la naturaleza? ¿Cómo llega a nosotros ese conocimiento? ¿A través de qué entendemos esa realidad compleja? Obviamente a través de medios, a través de comunicación, a través del desarrollo de aspectos que nos van a permitir conocer. Pero esa realidad que conocemos de la naturaleza es la realidad total o está llena de algunas cuestiones que nos permite solo comprender alguna parte de esa esfera de la realidad, alguna parte de la cuestión. ¿Qué intereses hay de por medio detrás de esa pandemia? Y le estoy poniendo el ejemplo de la pandemia para articular dicho fenómeno con la charla, con este diálogo que vamos a tener, y por supuesto vamos a establecer otra vía de aspectos que nos van a permitir ampliar el horizonte de nuestra formación académica. Les pongo el ejemplo de ese virus que estamos supuestamente ya superándolo, pero ¿a partir de qué? A partir de el conocimiento de la realidad que permite a esos seres humanos crear las vacunas que nos van a ayudar a fortalecer nuestro sistema de defensas que tenemos en nuestro cuerpo, a tal grado que nos van a permitir alcanzar en un momento determinado y decir, ya eso, ahí va a estar el virus, pero se va a superar. Eso es la ciencia. La ciencia permite saber para conocer y conocer para prever. Si yo no conozco, no puedo prever, pero tengo que saber, tengo que tener el conocimiento para poder prever. En esa dinámica, pues, estamos enfrentando una realidad, pero ¿cuáles son los resultados? ¿Se va a imitar, se va a dar lo que pasó hace 100 años, con toda la dinámica de lo que podríamos denominar a eso fue una época antigua, pues,
una época antigua. Aparece en aquella época ritmos musicales, aparecen bailes, aparecen danzas, aparecen movimientos sociales, por ejemplo el movimiento de mujeres, ya por 1925, por el 1922 al 25 empezaron a hacer las mujeres con movimientos para poder lograr el voto. Aparecen movimientos políticos producto de la Revolución Socialista de 1917. Aparece un movimiento político que tiene como fundamento el terror y acabar con la vida de las personas que se oponen, que se llamó fascismo. Por esa época el fascismo en Italia se empieza a desarrollar producto de cuestiones que en un momento determinado, si ustedes quieren, podemos tocarlas, pero en aquel momento, en la década esa, que fue clave para poder comprender incluso lo que siguió en el siglo XX, repito, aparece un movimiento político de poder, de alcanzar el poder, que se llama fascismo, que en otros lugares se llamó nazismo y en otros lugares se llamó franquismo. Aparecen movimientos sociales, como el caso, les dije hace un rato, el movimiento de la búsqueda del voto, el derecho al voto de las mujeres. Ya les dije, aparece la televisión, pero también aparece grandes conocedoras y los grandes descubrimientos que le permiten al ser humano alcanzar mayor niveles en su salud, como el caso de la penicilina. La década del 20 del siglo pasado, repito, fue una década llamada, como les voy a plantear, los locos años 20. El cine se profundizó, nacen enormes figuras en esta década que posteriormente significaron grandes avances para, por ejemplo, el cine, ¿no? Grandes actrices, grandes actores que 20 años después, en la década de los 40, iban a significar mucho para, por ejemplo, lo que se conoce como el cine de oro mexicano. Pero volviendo al siglo XXI y a la década de los 20 del siglo XXI, ¿qué está pasando hoy? Hay locura, hay inseguridad, las tres I. Hay incertidumbre, inseguridad, ineptitud. Hay, vuelvo a la palabra, incertidumbre. Y entramos a la siguiente esfera. Hablo de la naturaleza, pero a la esfera del pensamiento. ¿Qué está pasando con nuestro pensamiento? ¿Cómo está nuestro pensamiento? La filosofía es pensar la realidad. Pensamos la realidad y ahí el problema en términos de los medios de comunicación. Si esa realidad compleja de los años 20 del siglo pasado y esta realidad compleja de los años 20 del siglo XXI, si en aquel momento se habló de la televisión, se desarrolla la radio, se descubren múltiples facetas de lo mismo, incluso una cuestión negativa, muy negativa, el cigarrillo. En las películas que ustedes miran del cine de oro mexicano van a encontrar a toda la gente fumando. Y eso era una expresión en su momento, bebiendo. Vuelvo a repetir, son situaciones que van en la dinámica de crear necesidades. Y una de las necesidades que crea el cigarrillo en aquel momento era creer que aquel que fumaba bastante era macho. Pero en la década de los 40 encontraron la necesidad que también las mujeres fumaban, porque se necesitaba vender. Y el cigarrillo se utiliza como un instrumento de hacer creer que el que fuma, por ejemplo, es macho, es hombre, es poderoso. Sin importar lo que ocurre en nuestra garganta, en nuestros pulmones, en nuestro corazón, en nuestro estómago, en nuestro cerebro, lo que interesa es que la gente compre.
Y en aquel momento lo que interesaba era que la gente comprara. Y en el actual momento lo que interesa es que la gente compre. ¿Qué? Entramos a la esfera del pensamiento. Y dentro del pensamiento nos preguntamos, ¿yo pienso de acuerdo a como yo quiero pensar o pienso de acuerdo a como otros quieren pensar? Y si en aquel momento se hablaba de la televisión, ahora predomina ¿qué? En el siglo XXI aparecen las redes sociales, que hacen más compleja la situación, porque en aquel momento de hace 100 años se pensaba en crear condiciones para conocer. Y en la actualidad, en este momento, las redes sociales están avanzando para desconocer. Y voy a pensar sobre la base de algo que me va a acompañar las 24 horas del día. Me va a acompañar las 24 horas del día. Y lo voy a estar desbloqueando al menos 100 veces diarias. Y voy a pensar con base a esa cosa, a ese objeto que me va a estar determinando mi vida diariamente. Y mi pensamiento va a estar definido por lo que se conoce por redes sociales, por lo que desde la década de los 90, en la década de los 90 aparecen tres cosas fundamentales, tres letras, GDO, tres letras claves, la GDO, que van a definir el rumbo en la década de los 90 de algo que en aquel momento que nosotros vivimos, en la gran mayoría de ustedes, me atrevería a decir como el 100%, no, quizás el 95% de ustedes, el 5% restante somos nosotros. Los que vivimos la década de los 90, los 80, los 70, los 60. Vivimos todas esas épocas. Podríamos pensar en aquel momento que lo que estamos viviendo ahora es ficción. Es algo como ficción. Si nosotros en aquel momento, en los 80, nos preguntáramos qué está pasando en este siglo XXI, en este momento, diríamos que estamos en una cuestión como ficción. Esto no puede ser. En aquella época era considerado esto que está pasando en este momento como ficción. Quizás porque veníamos en un momento, vivíamos una realidad cambiante y todavía sigue cambiando, pero en aquella época, en aquellos momentos de movimientos sociales y políticos en toda América Latina, podríamos concebir que esta realidad es ficción. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está complejizando esto? ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué creemos que el TikTok es lo máximo que puede existir? ¿Por qué creemos que el Facebook es mi vida? ¿Por qué creemos que el Instagram es lo máximo que puede ocurrir? ¿Por qué creemos que el WhatsApp, si yo estoy interactuando y que yo me pierdo a mí mismo, es decir, aquel ser humano que está invitado a comer con su pareja y su pareja está tomando el celular y está en WhatsApp enviando mensajes a medio mundo o a una persona independientemente de nosotros y está completamente absorbido por eso, y que está enfrente de usted y usted viendo que está enviando mensajes, esta persona es producto de su tiempo y usted también sigue enviando mensajes. Esto parecería ficción hace como 30, 40 años. Y desde esa perspectiva, la realidad actual es compleja. Y por eso cuando me dice la maestra Isabel, hable de la realidad compleja. ¿Por qué es complejo este momento? Porque nos aleja del pensamiento. Nos aleja del pensamiento.
Es decir, las redes sociales nos han hecho más desarrollar el ego que el otro, desarrollar mi yo que el otro. Estoy pensando en la cantidad de me gusta que me va a dar alguien en mi red social, y a partir de ese me gusta yo voy a estar viviendo. Entonces voy a estar dependiendo de un cuadro. Mi pensamiento va a ser cuadrado. Voy a estar dependiendo de una pantalla cuadrada. Voy a llegar a comer a una mesa donde voy a estar observando esa mesa cuadrada. El televisor es cuadrado, el celular es cuadrado, pantalla, el mundo es cuadrado. Y yo voy a ser cuadrado. Pero la realidad me va a decir que la Tierra es redonda, que sus ojitos lindos, los ojitos que ustedes tienen, maravillosos con que miran la realidad, es redonda. Su cara, redonda. Sus naricita tiene dos orificios donde respira el oxígeno, es redonda. Su cerebro se lo agarra y que tiene tanta cosa ahí, no es cuadrado, es redondo. Tu pensamiento es cuadrado. La pantalla del televisor, la pantalla de la computadora, la pantalla del celular, todo, la mesa donde come. La mesa donde come. Todo cuadrado. ¿Por qué? La realidad que usted piensa es suya o es mía. La realidad es en blanco y negro. No existen los colores. En esa dinámica, las redes sociales le hacen creer que mientras más me gusta tiene en sus fotografías, más importante es para los otros. Y mientras menos me gusta tiene, nadie lo quiere o nadie la quiere. Y si no tiene ningún me gusta, y alguien por cuestiones X, quizás la quiere mucho o lo quiere mucho, le pone un like, se está burlando de usted. Una dependencia exclusiva de las redes sociales. En ese sentido, complejizamos más al ser humano. Y las redes sociales tienen una peculiaridad, son gratis. Y entonces, si son gratis, ¿qué pasa? Sí son gratis, pero quienes son, quienes conducen las redes sociales son inimaginable cantidad de millones que tienen en sus cuentas bancarias, enorme cantidad de dinero que hay alrededor de ellos, pero la red social es gratis para usted. Pero ¿qué está haciendo con las redes sociales? Está contribuyendo a que existan una cantidad enorme de publicaciones, de publicidad, que se convierte usted en producto. Entonces el medio de comunicación en una realidad compleja, fundamentalmente las redes sociales, le hacen creer que usted es tan importante, y es muy importante, sí, pero para el dueño de las redes sociales, para los grandes consorcios, para los grandes grupos de producción. Es más, usted está contribuyendo, estamos contribuyendo, porque yo también tengo mis redes sociales. Por supuesto, estamos inmersos en esa realidad y por lo tanto vamos a estar por ahí. Nos gusta, así como proponer y demostrarnos que existo como tal. Y mi ego se va a desarrollar y se va a fortalecer poniendo todos los días una fotografía y recibiendo al menos 50, 60, 70 o no sé cuántos más me gusta. Y eso es lo que me va a alimentar. Pero realmente eso es alimento. Realmente eso es alimento. Esta charla que estamos teniendo en este momento probablemente no tenga tanta importancia como el diálogo o los mensajes que está recibiendo de alguien en este momento. Lo que estamos diciendo acá, el colectivo que ha organizado esto,
posiblemente he hecho unos grandes esfuerzos, pero no tiene sentido en tanto en cuanto que estoy mejor más preocupado por lo que me está mandando mi pareja oficial, o mi segundo frente, o mi tercero. Me refiero a mí, no me refiero a ninguna de ustedes, ni a ninguno. No me refiero a nadie, sino que a mí. Entonces estoy más preocupado de eso que de escribir poesía, que desarrollar el pensamiento crítico, que de escribir algún artículo, que hacer algún ensayo, que desarrollar la cultura de este país, que profundizar en el pensamiento ancestral. ¿Estoy más preocupado de eso? No, para nada. Estoy más preocupado que este día no he recibido mensajes, que este día no he revisado el Facebook, que este día no he visto Instagram, que este día el TikTok y una cantidad enorme, el Twitter. Entonces, ¿a quién le interesa eso? ¿A mí o al poder económico? Entonces, me hacen no pensar, me hacen que mi pensamiento esté controlado. Incluso permanece hasta en mi sueño. En la medida que yo duerma menos, en esa medida el Netflix está ganando millones de dólares. El dueño, ¿no?, está ganando millones de dólares. ¿En función de qué? Entonces yo, mientras menos duerma, más afecto mi salud, pero más hago ganar al dueño de Netflix o al dueño de las otras redes sociales, de YouTube y todas esas cosas. Entonces me voy al campo de las redes sociales como parte de la realidad compleja y fundamentalmente vinculándolo, articulándolo con hace 100 años. Era la televisión. Y en la televisión de aquella época se utilizaban algunos anuncios, por ejemplo, y algunas cosas así que ahora son risibles. Aparecían ratas en los comedores o en las cocinas, destruyendo los alimentos. Pero esas ratas les pusieron un nombre, que posteriormente a esas ratas había que matarlas. Y posteriormente esas ratas se llamaron, ya entrando a los años 30, que hay que matar ratas porque destruyen los alimentos. Esos eran los judíos, los palestinos. Y ustedes saben lo que pasó en el Holocausto, que mataban, y se habla de cerca de 10 millones de seres humanos que fueron asesinados. Pero ya es cuestión de otra cosa, para entrar al campo de la sociedad. Entonces entramos al campo de la naturaleza, campo del pensamiento y la sociedad. ¿Cómo es la sociedad? ¿Qué es un ser social? ¿Qué determina qué? ¿Cómo vamos a conocer lo que pasa en la sociedad? ¿Qué vamos a pensar en la sociedad? Entonces vemos que la sociedad, como una categoría, la sociedad es una categoría que tiene múltiples determinantes. La sociedad también es compleja. Estamos sometidos a una cuestión que nosotros en nuestra época de juventud era moda, las modas. Bueno, andábamos con el pelo largo, con pantalones acampanados, y esos pantalones acampanados un poco matizados, a veces anaranjados, con cuadros rojos, azules y amarillos, y así esa era la forma, y una camisa verde, menos mal un poco matizados. La música, el movimiento hippie, derivada del movimiento hippie, enorme producción musical, todas las esferas. Esa era la moda. Las modas van cambiando, van desarrollándose. ¿Cuál es la moda en la actualidad? Una de las características del modo de producción que vivimos en la actualidad es la muerte. Las palabras que están de moda.
vida y muerte, guerra y paz. En una sociedad. Voy a agarrar esas 4 palabras en términos de dicotómicos. Uno, vida y muerte. El otro, guerra y paz. ¿Cómo se ve el tema de la guerra y la paz en la sociedad? ¿Cómo se ve el tema de la vida y la muerte en nuestra sociedad? En esa dinámica estamos entrando al mundo del cómo conocemos eso. ¿Cómo decodificamos la guerra y la paz? ¿Cómo analizamos como emisores y receptores a través de un medio, a través de canales y todos esos elementos que contribuyen a la cuestión de la comunicación? Las 4 palabras esas en términos de guerra y paz. Ahorita hay una guerra en Europa. Una guerra en Europa. Ustedes saben, Rusia y Ucrania. Hay una cosa que se llama fobia, rusofobia, en donde uno es bueno y el otro es malo. Si les preguntamos a ustedes o a cualquier ciudadano del occidente, por ejemplo, me comenta una amiga de Holanda, que es casi una obligación en este momento que todos los vehículos en Ámsterdam anden la bandera de Ucrania. Y aparte de ello, en Ucrania, perdón, en los Países Bajos, concretamente en Ámsterdam, en esta ciudad hermosa, la gasolina vale 7 euros el litro. Multipliquen eso para llegar al galón, ¿cuánto vale un galón en aquellos lugares? Pero Ucrania es el bueno. La rusofobia no es una cuestión que está en la actualidad. La rusofobia viene de siglos, desde siglos atrás, y que se refleja en la actualidad mucho más cuando surge la Unión Soviética. Y en la actualidad la rusofobia se penetra en nosotros y nos hace pensar, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de una cantidad enorme de medios, que Putin es el malo, que el otro es el bueno. Pero la realidad nos dice que es una lucha entre Rusia y China contra el occidente. Y nosotros tenemos una enorme influencia occidental. Y el occidente es Ucrania o Estados Unidos el que maneja todo occidente. Pregunta, ¿el occidente es Ucrania o Estados Unidos enfrentándose a Rusia? Son preguntas. Como les decía hace un rato, la filosofía no resuelve problemas, los crea a través de cuestionamientos. Estamos escuchando que el malo es Rusia, la rusofobia, y estamos hablando que Ucrania, la pobrecita Ucrania, un paísito chiquitito, enfrentándose a un país enorme, pero inmenso, con un inmenso poder económico, militar, contra un paísito pequeño. Es como que Honduras, para ponerle un ejemplo, que nos lleva una cantidad de, que cabemos al menos unas 6 veces en Honduras, nos quiere prestar nosotros chiquitos, pequeñitos. El Salvador es el país más pequeño, uno de los más pequeños de América Latina, ustedes saben. Y que los hondureños son los malos, que hubo una guerra entre El Salvador y Honduras. No hubo una guerra entre el pueblo hondureño y el pueblo salvadoreño. Yo tengo muchísimos amigos y amigas hondureños que adoran El Salvador, y por supuesto yo también adoro Honduras. Jamás voy a pensar que los hondureños, mis hermanos y hermanas hondureñas, nos van a hacer daño. No, definitivamente somos pueblos hermanos.
Pero nos hicieron creer en aquel momento que los hondureños eran los malos y nosotros los buenos. Y jamás va a ser así. Éramos o somos pueblos hermanos. Lo mismo el pueblo ucraniano con el pueblo ruso, son pueblos hermanos. Pero ¿qué es lo que está de por medio ahí? Confrontación Occidente. Esto. ¿Qué es lo que está de por medio? Es decir, ¿cuál es la verdad? La verdad se viene a conocer después que ocurre algo. Y mientras está ocurriendo algo, nos engañan. Y lo que se conoce después se llama posverdad. Imagínense cómo son las cosas. En términos sociales, el término posverdad, que es una palabra que está en moda, que también está desarrollándose, es aquello que conocemos después como realmente esencial, como lo que realmente ocurrió. ¿Cuál es la posverdad de la guerra El Salvador-Honduras? En la época, el fútbol, definitivamente no. Definitivamente no. Pero se conoce como la guerra del fútbol. En aquel momento era una verdad. En la actualidad no vamos a creer que el fútbol vaya a crear una rivalidad que permita a nosotros enfrentarnos a un pueblo. Y la posverdad nos va a decir algo. ¿Es en realidad una lucha entre la ucraniana contra el ruso? ¿O es una realidad que es una guerra entre Rusia, China, contra el occidente? ¿Y qué es lo que está de por medio? O sea, hay que analizar las cosas desde la perspectiva de la objetividad, del indicativo claro, y desde esa perspectiva vamos a crear concretos de pensamiento. Y ese concreto de pensamiento, como su nombre lo indica, concreto de pensamiento, es algo que va a estar ahí y ya saben lo que es un concreto, algo duro. Entonces, a partir de ello, nosotros vamos a creer que algo es verdad en la medida que nos lo estén diciendo a cada rato. Di una mentira 1000 veces y te van a creer. Dile te amo a alguien 10 veces, 15 veces diarias y te va a creer. Y posteriormente quizás te rías de él o de ella. ¿Ya? Es decir, el medio de comunicación o los medios a través de las redes sociales nos va a hacer creer, y una cosa es creer y otra cosa es convencer. ¿Estamos claros de eso? Yo voy a estar convencido de algo en la medida que se demuestre sobre la base de la objetividad. En la medida que no se demuestre, yo fácilmente voy a caer en la mentira. O sea, voy a creer mentiras. Pero la creencia no es más que eso, creencia. Yo voy a estar convencido de algo en la medida que lo compruebe. Pero si yo quiero estar engañado a través de las 4P de la mercancía, 4P de la mercancía son el producto, el precio, la publicidad y la plaza, y la promoción. Tener un producto va a estar una plaza, va a tener publicidad y va a tener promoción. Y en ese sentido, el producto que se está vendiendo ahora es una guerra. Y el otro elemento es el miedo, que se va a crear el miedo. Ya viene la guerra, cuídese y fortalezcas. Y además de ello, va a estar la otra confrontación, vida o muerte. Vida o muerte. Y la vida está en peligro. Por supuesto siempre ha estado en peligro y ahora más que nunca. Pero también está la muerte. ¿Pero cuál muerte? ¿Cuál muerte se refiere? ¿A la muerte mía? ¿Que yo voy a dejar de ser algún día y voy a morirme de tal o tal cuestión? ¿O la muerte de la cultura? Está muerta nuestra cultura, producimos algo o estamos entregados a las redes sociales. Mi vida está en las redes sociales. Y las redes sociales, todo lo que se dice en las redes sociales, es verdad. Y yo voy a estar dependiendo incluso de órdenes a través del Twitter, porque ahora ya no van a ser cuestiones de tipo, en donde hay relaciones de otro tipo, ahora van a ser Twitter, la orden. Y eso se da a través de todos los medios, no solamente en El Salvador, sino que, bueno, el presidente pasado de Estados Unidos utilizaba el Twitter, y este actual también. Y ahí está la verdad, ahí está la orden.
Y yo voy a estar dependiendo de lo que dice el filtro. Hay diferencias entre hace 100 años con la actualidad. Entonces, la dinámica es esa. Disculpa, pero venía una cosa. La dinámica es esa. Guerra y paz. Entonces la paz se convierte en un mito de la guerra. La paz se convierte en un mito de la guerra. Porque lo que favorece es la violencia. Lo que predomina es la violencia. Todo es violencia. Los medios de comunicaciones promueven la violencia. O promueven la paz. Pregúntense. ¿Promueven la violencia o promueven la paz? Y entonces la paz, ¿qué es? Un mito. Porque lo que predomina es la violencia. En esa dinámica, ya casi quizás están un poco así, con deseos de preguntar o de participar, como para redondear, porque la realidad es redonda. Si miran para arriba van a ver una esfera. La Tierra esférica, tu cerebro esférico. Pero vemos la realidad cuadrada. ¿Ya? Me imagino que deben de haber algunas preguntas, algunas inquietudes, o si está todo claro, pues excelente. La realidad compleja, entendiendo por la realidad de aquello que existe, independientemente de mi conciencia y mi voluntad, que tiene 3 esferas: naturaleza, sociedad y pensamiento, que esas esferas no existen aisladas, sino que hay una articulación entre las mismas, y que esa realidad es compleja y contradictoria, está necesariamente articulada, y que es histórica, que es concreta, está sujeta a leyes, debe de conocerse. Y la pregunta es, ¿se conoce o solo es apariencia? ¿O solo son fenómenos y no esencias? ¿Conocemos las cosas o no las conocemos? ¿Estamos engañados o tenemos la verdad en nuestras manos? Son preguntas que están ahí en el ámbito, en el contexto de la realidad compleja que ustedes me pidieron hablar. Si algo no ha quedado claro o si no se me ha entendido, pues no me extraña, porque ni yo mismo me entiendo a veces. En ese sentido, pues, la propuesta es entrar en el diálogo. Si están de acuerdo conmigo, no me gustaría, porque de lo que se trata es dialogar y de llegar a acuerdos sobre la base del disenso. La esencia de la democracia no es el consenso, es el disenso. Es decir, estar o no de acuerdo. Si todos estamos de acuerdo, pues no hay contradicciones, por lo tanto todo queda bien. Si hay acuerdo, pues excelente, pero si no, ahí están las cuestiones. Así es que espero estos minutos hayan sido bien retomados para poder entrar a lo elemental de estas charlas, como me decía la maestra, como me decían los compañeros, un diálogo entre ustedes con nosotros. Así es que estamos para ser cuestionados. Muchas gracias.